imagina que está ante la rutina y no ante su mirada rutinaria. Uno mira y no ve, en definitiva, que uno mira la copia ya copiada de una copia anterior, establecida por miles de millones de miradas. Pero uno, alguna vez, dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende. Y cuando mira, se topa con la vida, cara a cara. Emisión Crisálida. Héctor Martín Rotger, Rodolfo Marín y Eduardo Bailat presentan Cura de Palabra. Porque la palabra construye el mejor de los mundos posibles. Bien, vamos a dar comienzo a un nuevo episodio de la emisión Crisálida. Esto que hemos dado en llamar así, para referirnos a un encuentro en torno a la filosofía, la literatura, la música, bueno, y todo lo que constituye el campo de la experimentación y sobre todo el campo del asombro, que según Aristóteles es el único que permite saber o llegar a saber qué es la filosofía. Y vamos a comenzar con un autor que, bueno, digamos, en algún momento también citamos o trajimos a la mesa, y en este momento tiene mucho renombre y es el historiador israelí Yuval Noah Harari. Nosotros le decimos con confianza Harari. Bueno, es muy difícil sintetizar en pocas palabras cuál es el campo de Harari, pero el título del libro lo dice todo. Por ejemplo, Homo Deus, breve historia del mañana. En este caso vamos a citar pero también tiene otro que se llama De animales a dioses, y lo que trata es precisamente cómo se va conformando esto que llamamos el Homo sapiens, que somos nosotros, y siempre, digamos, apela al desafío conceptual, y no solamente conceptual, sino el desafío de la emotividad. Vamos a ver por qué decimos esto, refiriéndonos al capítulo 4 del libro Homo Deus, que se titula Los narradores. ¿Qué quiere decir esto de quiénes son los narradores? ¿Y qué quiere decir esto de narrar? Animales, como los lobos y los chimpancés, viven en una realidad dual. Por un lado, están familiarizados con entidades objetivas externas como árboles, rocas y ríos. Por otro, son conscientes de experiencias subjetivas internas como miedo, alegría y deseo. Los sapiens, en cambio, viven en una realidad de 3 capas. Además de árboles, ríos, miedos y deseos, el mundo de los sapiens contiene también relatos sobre dinero, dioses, naciones y compañías. A medida que la historia se iba desarrollando, el impacto de dioses, naciones y compañías creció a expensas de ríos, miedos y deseos. Todavía hay muchos ríos en el mundo y la gente todavía se siente motivada por sus temores y sus deseos, pero Jesucristo, la República Francesa y Apple Inc. han represado y explotado ríos y han aprendido a modelar nuestras ansiedades y anhelos más profundos. Puesto que es probable que las nuevas tecnologías del siglo XXI hagan que estas ficciones sean más poderosas todavía, para comprender nuestro futuro necesitamos comprender cómo los relatos sobre Jesucristo,
la República Francesa y Apple han adquirido tanto poder. Los humanos creen que son ellos quienes hacen la historia, pero en realidad la historia gira alrededor de esa red de relatos de ficción. Las capacidades básicas de los individuos humanos no han cambiado mucho desde la Edad de Piedra, pero la red de relatos ha ido ganando en fuerza y de esta manera ha empujado a la historia desde la Edad de Piedra hasta la Edad del Silicio. Todo comenzó hace unos 70.000 años, cuando la revolución cognitiva permitió a los sapiens empezar a hablar de cosas que no existían en su imaginación, o que solo, existían en su imaginación. Durante los 60.000 años siguientes, los sapiens tejieron muchas redes ficticias, pero estas fueron siempre pequeñas y locales. El espíritu de un antepasado venerado por una tribu era completamente desconocido para sus vecinos, y las conchas marinas, valiosas en una localidad, carecían de valor al otro lado de la cordillera cercana. Los relatos sobre espíritus ancestrales y conchas marinas preciosas seguían confiriendo una ventaja enorme a los sapiens, porque permitían que centenares y a veces incluso miles de sapiens cooperaran de manera efectiva, que era mucho más de lo que neandertales o chimpancés podían hacer. Sin embargo, mientras los sapiens fueron cazadores-recolectores, no pudieron cooperar a una escala realmente considerable, porque era imposible alimentar a una ciudad o a un reino con la caza y la recolección. En consecuencia, los espíritus, las hadas y los demonios de la Edad de Piedra eran entidades relativamente débiles. La revolución agrícola, que se inició hace unos 12.000 años, proporcionó la base material necesaria para agrandar y reforzar las redes intersubjetivas. La agricultura posibilitó dar de comer a miles de personas en ciudades atestadas y a miles de soldados de ejércitos disciplinados. Sin embargo, las redes intersubjetivas encontraron entonces un nuevo obstáculo. Para preservar los mitos colectivos y de organizar la cooperación masiva, los primeros agricultores dependieron de las capacidades de procesamiento de datos del cerebro humano, que estaban estrictamente limitadas. Los agricultores creían en relatos sobre grandes dioses, construían templos dedicados a su dios favorito, celebraban festivales en su honor, le ofrecían sacrificios y le daban tierras, diezmos y presentes. En las primeras ciudades de la antigua Sumeria, hace unos 6.000 años, los templos no eran solo centros de adoración, sino también los focos políticos y económicos más importantes. Los dioses sumerios cumplían esa función análoga a la de las marcas y sociedades anónimas modernas. En la actualidad, las empresas son entidades legales ficticias que poseen propiedades, prestan dinero, contratan empleados e inician proyectos comerciales. En las antiguas ciudades de Uruk, Lagash y Shuruppak, los dioses hacían las veces de entidades legales que podían poseer campos y esclavos, dar y recibir préstamos, pagar salarios y construir presas y canales. Puesto que nunca morían y puesto que no tenían hijos que se pelearan por su herencia, los dioses acumulaban cada vez más propiedades y más poder. Un número creciente de sumerios eran empleados por los dioses, recibían préstamos de los dioses, labraban las tierras de los dioses y debían impuestos y diezmos a los dioses. De la misma manera que en el San Francisco de hoy en día, John es un empleado de Google, mientras que Mary trabaja para Microsoft. En la antigua Uruk, una persona estaba empleada por el gran dios Enki, mientras que su vecino trabajaba para la diosa Inanna. Los templos de Enki e Inanna dominaban el horizonte de Uruk y sus logos divinos marcaban edificios, productos y vestidos. Para los sumerios, Enki e Inanna
eran tan reales como Google y Microsoft lo son para nosotros. Comparados con sus predecesores, los espectros y los espíritus de la Edad de Piedra, los dioses sumerios eran entidades muy poderosas. Ni qué decir tiene que en verdad los dioses no dirigían sus negocios por la simple razón de que no existían en ningún otro lugar que no fuera la imaginación humana. Las actividades cotidianas las gestionaban los sacerdotes del templo, de la misma manera que Google y Microsoft necesitan contratar a humanos de carne y hueso para que gestionen sus negocios. Sin embargo, a medida que los dioses adquirían cada vez más propiedades y poder, los sacerdotes empezaron a no dar abasto. Podían haber representado al poderoso dios del cielo o a la diosa de la tierra que todo lo sabía, pero ellos mismos eran mortales, falibles. Tenían dificultades a la hora de recordar qué fincas, huertos y campos pertenecían a la diosa Inanna, qué empleados de Inanna habían recibido ya su salario, qué arrendatarios de la diosa no habían pagado todavía el alquiler y qué tasa de interés cargaba la diosa a sus deudores. Esta fue una de las principales razones por las que en Sumeria, como en todo el planeta, las redes de cooperación humana no podían expandirse mucho, ni siquiera miles de años después de la revolución agrícola. No había reinos enormes, ni redes comerciales extensas, ni religiones universales. Este obstáculo se eliminó finalmente hace unos 5.000 años, cuando los sumerios inventaron a la vez la escritura y el dinero. Estos hermanos siameses, la escritura y el dinero, nacidos de los mismos progenitores, en la misma época y en el mismo lugar, quebraron las limitaciones del cerebro humano para procesar datos. La escritura y el dinero hicieron posible empezar a recaudar impuestos a centenares de miles de personas, organizar burocracias complejas y establecer reinos extensos. En Sumeria estos reinos eran gestionados en nombre de los dioses por reyes sacerdotes humanos. En el cercano Valle del Nilo, la gente fue un paso más allá al fusionar el rey sacerdote con el dios para crear una deidad viviente, el faraón. Los egipcios consideraban que el faraón era un dios real y no solo un representante divino. Todo Egipto pertenecía a este dios y todas las personas tenían que obedecer sus órdenes y pagar impuestos. Tal como ocurría en los templos sumerios, tampoco en el Egipto faraónico gestionaba el dios por sí solo el negocio de su imperio. Algunos faraones gobernaban con mano de hierro, mientras que otros pasaban los días en banquetes y fiestas, pero en ambos casos el trabajo práctico de administrar Egipto se delegaba en miles de funcionarios instruidos. Al igual que cualquier otro humano, el faraón tenía un cuerpo biológico con necesidades, deseos y emociones biológicos. Pero el faraón biológico tenía poca importancia. El verdadero dirigente del Valle del Nilo era un faraón imaginado que existía en los relatos que millones de egipcios se contaban. Mientras el faraón estaba sentado en su palacio de la ciudad de Memphis, la capital, comiendo uvas, mientras el faraón estaba sentado en su palacio de la ciudad de Memphis, la capital, comiendo uvas y cortejando sus esposas y amantes, los funcionarios del faraón recorrían el reino de extremo a extremo, desde las costas del Mediterráneo al desierto de Nubia. Los burócratas calculaban los impuestos que cada aldea tenía que pagar, los registraba en largos rollos de papiro y los enviaban a Memphis. Cuando de Memphis llegaba una orden escrita que estipulaba el reclutamiento de soldados para el ejército u obreros para algún proyecto de construcción, los funcionarios reunían a los hombres necesarios. Calculaban cuánto trigo contenían los graneros reales, cuántos días de trabajo eran necesarios para limpiar canales y embalses, y cuántos patos y cerdos había que enviar a Memphis para que el harén del faraón pudiera cenar bien.
Incluso cuando la deidad viviente moría y su cuerpo era embalsamado y conducido a una extravagante procesión funeraria hasta la necrópolis real, situada en las afueras de Memphis, la burocracia seguía funcionando. Los funcionarios continuaban escribiendo rollos de papiro, recaudando impuestos, enviando órdenes y lubricando los engranajes de la máquina faraónica. Si los dioses sumerios nos recuerdan a las marcas comerciales actuales, el dios viviente que era el faraón puede compararse con las marcas personales modernas como Elvis Presley, Madonna o Justin Bieber, al igual que el faraón. Elvis también tenía un cuerpo biológico con todas sus necesidades, deseos y emociones biológicas. Elvis comía, bebía y dormía, pero era mucho más que un cuerpo biológico. Como el faraón, Elvis era una historia, un mito, una marca, y la marca era mucho más importante que el cuerpo biológico. Durante la vida de Elvis, la marca ganó millones de dólares con la venta de discos, entradas, pósteres y derechos, pero únicamente una pequeña fracción del trabajo necesario lo llevó a cabo Elvis en persona. La mayor parte la realizaba un pequeño ejército de agentes, abogados, productores y secretarias. En consecuencia, cuando el Elvis biológico murió, para la marca, la rueda siguió girando incluso en la actualidad. Los fans de Elvis siguen comprando los pósteres y álbumes del rey. Las emisoras de radio siguen pagando derechos de autor por emitir sus temas y más de 500.000 de peregrinos acuden en tropel todos los años a Graceland, la necrópolis del rey en Memphis, Tennessee. Muy bien, hemos dado lectura, ¿no?, a este pequeño trozo del libro Homo Deus. Y ahora, bueno, antes de pasar a un tema musical, tenemos la palabra para ver cómo diversificamos este texto o cómo lo vamos encarando. ¿Qué podemos decir, Rodo? ¿Qué tal? Yo Saludos, te voy a pedir, Rodo. ¿Cómo andan ustedes? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves a Harari? Yo lo veo a él como un divulgador que asienta en una parte que hoy cuesta muchísimo asentar, que es aquello que decía Héctor al principio, el hombre asombrado, el mito. Él pone el mito ante todo, y vos fijate que en estos días se habla mucho de desmitificar las cosas, como si el mito fuera una mentira, como si el mito fuera una cosa que no es parte también de nuestra realidad. Y él, en ese caso, pone el mito como el germen de muchos de los aspectos. Por ejemplo, en el caso de los griegos, el mito sintetizaba filosofía, religión y ciencia. Y doy un ejemplo. Zeus, en esto de la mitología griega, envía un águila hacia el este y un águila hacia el oeste, para saber cuál era el centro del mundo. Las águilas se encontraron, y donde se encontraron, por estas cosas que suceden en Delfos, se levanta uno de los templos más importantes de la antigüedad, que es el de Apolo, donde decía aquella frase famosa que luego repitió Sócrates: conócete a ti mismo. Pero también en ese germen mitológico se crea la extraordinaria construcción científica, donde se puede comprobar a través de que las águilas se encuentran que la Tierra era redonda. Y Harari, ¿qué es lo que hace? Busca esos gérmenes que luego, en una línea muy delgada, la ciencia, con la palabra, con el logos, como decían los griegos, porque el logo viene del ego, que es decir, y cómo se dice a través de la palabra, la lógica, esa construcción del mito, que él le da una importancia suma a esta construcción de los conceptos. Yo ahí lo veo a Harari. Sí, estoy de acuerdo contigo que él siempre está tratando de rescatar el mito.
y de rescatar el simbolismo también. Ujú. Son las dos cosas que... yo te doy mi opinión. Por supuesto que además de decir, nos gusta el autor. Para mí, como un historiador de trazo grueso, pero no cuando digo trazo grueso, entiéndase que No por desmerecerlo. no desmerecerlo y que no se base su autoría o su palabra escrita, que no esté basada sin la documentación correspondiente. Pero de trazo grueso, porque Harari tiene una cosa que es terriblemente distinta en los historiadores comunes, que es la gran capacidad de asociación. Él asocia en sus trabajos varias disciplinas, ¿no? Está continuamente haciendo eso. Ujú. Se mete con la historia, pero después toma en el mismo momento la antropología, y por ahí toma la biología, y por ahí se mete con la informática, y está continuamente haciendo eso, que es novedoso. Y otra cosa que tiene Harari para mí que es muy importante, que es provocativo, ¿no? Está continuamente ahí tratando de poner el dedo en la llaga, y eso está bueno. Eso está bueno. Interesante lo que comentan Rodo y Eduardo. Quería agregar que para mí Harari, justamente partiendo de ser un historiador, es, me parece a mí, antes que nada, un gran recopilador. Exactamente, como dice Eduardo, tiene la capacidad asociativa de juntar varias disciplinas, pero si se quiere, su mayor habilidad es la de la divulgación. En realidad muchas de las cosas que él propone no son nuevas, y lo de provocativo ya era conocido por la ciencia. Él difunde un poco la idea de la singularidad tecnológica, que ya fue presentada, y yo diría hace décadas, pero faltan divulgadores científicos. Esto no es una novedad lo de Harari, sí es una novedad cómo lo presenta, cómo recopila, y obviamente tiene una gran habilidad asociativa, tal como decía Eduardo. Sí, ¿sabés a quién me hace acordar, salvando las distancias, ¿no? Porque vienen de distintos campos? A Carl Sagan. Exactamente. Me hace acordar, ¿no? Salvando los campos, porque Sagan viene de la Tal cual. Claro, Y era claro. historiador. Él Bueno, puede Ahora- presentarse un científico, por ejemplo, llueve. Un científico práctico diría, vamos a hacer un aljibe. Un científico teórico analizaría la lluvia. Un poeta le escribiría un verso, y tal vez un religioso le daría un origen divino a la lluvia. Y los juntas a todos. Sí, claro, es un gran, en realidad la palabra me parece un gran conciliador. Es factible. Concilia muchos aspectos que aparentemente están no bien entre sí, y le encuentra un vínculo a todo está vinculado con todo. Lo bueno que tiene también es que compara la narración de miles de años atrás con la actual, y bueno, es como que sí, cambian los personajes, pero la motivación es la misma. Está planteando, me Sí, parece. convengamos que sus libros, si uno lo ve desde el punto de vista de la historia ortodoxa, digamos, historiador ortodoxo, Sí, claro. habría que ver qué dicen los historiadores ortodoxos sobre Harari. ¿Cómo lo Claro. ven? Yo la verdad que no tengo datos. Bueno, de pero este él hace tema. un planteo. Nosotros comentamos esto a través de lo que podemos decir como simples lectores, y que nos encontramos con una divulgación distinta. Yo por ahí escuché y leí que si por ahí lo tienen que encasillar en la forma que él escribe, es un historiador divulgador. Me quedo con la palabra de divulgación, ¿no? Es un gran divulgador. El solo hecho de decir breve historia del mañana, en los dos libros se refiere precisamente a algo que uno ve como antitético. ¿Cómo vas a historiar el mañana? Y precisamente se vale de lo que tiene hoy para proyectarse a una posibilidad que, bueno, que él está arriesgando, ¿no? Aparte el título ya ilumina muchísimo un camino a quienes podemos llegar a asombrarnos.
¿Cuál es la breve historia del mañana? Es como estar frente al oráculo de Delfos. Claro, eso, ¿sabes qué? Cuando vos decís breve historia del mañana, tiene que tirar un título así, tiene que estar implícito una capacidad de síntesis Sí, tremenda. infernal. Claro. Yo creo que él la tiene. Realmente Claro, este sí, muchacho sí. tiene esa capacidad de síntesis. Una vez, yo me acuerdo, haciendo comparaciones, es como que él toma la historia con un lente de gran angular, no es el que se fija con un lente, con un telex de 600 milímetros y analiza la historia. No, él la cuenta de esa forma, como si vemos la historia con un gran angular. Y en ese enfoque está síntesis, está asociación, está divulgación. Eso es lo que lo hace atractivo. Y Claro. lo hace fácil de leer aparte. Una Sí, Porque pregunta. dice la historia Claro. Sí. y no es tan fácil. de Ahora leer. una Puede pregunta. ser- ¿Y no introduce el término, o se puede introducir, va la pregunta, la palabra ética en su discurso? ¿Hay ética en su discurso? La pregunta, para ustedes. Y pavada de pregunta. Y- Yo creo que sí, que es ética, porque lo no ético sería atribuir cosas para llevar agua para su molino. Cuando roza lo ético, cuando yo me estoy apropiando de algo que no es mío. Y No, yo creo que él no hace eso, estamos de acuerdo. No hace Yo eso. creo que él, por supuesto, se arriesga. No, pero aparte, yo creo que todos los historiadores se basan también en una suerte de hechos que están documentados, eso, toda una información previa, que Harari analiza todo eso, esa información previa está ahí. En cuanto a la ética, él, yo creo que sí, que su escritura es ética. Ahora, Sí. en cuanto a la ética que él puede manifestar en su historia, es más complejo la respuesta, porque la ética va cambiando a través de la historia dependiente del marco histórico. Si lo ves, no tenemos hoy Claro. un concepto de lo que puede ser la ética de lo que tenían los sumerios, o Claro. lo que tenía el imperio egipcio. Y eso Sí. fue cambiando a través del tiempo, pero yo creo que sí. Yo creo que él intenta en su narrativa tener un discurso ético. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si de lo ético pasamos a lo estético y nos regalamos los oídos con ¿Cómo no? con un estudio en la bemol mayor de Frédéric Chopin, que evoca una arpa, pero una arpa cuyas cuerdas no son tocados por dedos humanos, sino por el viento. Entonces, este estudio en la bemol mayor, que es un término técnico, ahora lo pasamos a la estética y decimos que es el arpa eólica de Federico Yo la Chopin. reparo.
Bueno, muy bien. Después del arpa eólica queda poco por decir, pero acá el amigo Rodolfo Marín trajo un texto muy interesante, así que vamos a dar lectura y vamos a volver a esta mesa de debate, para decirlo de una manera elegante y comprensible, ¿no? El cerebro de Einstein se llama, y el libro pertenece a Roland Barthes, Mitologías. Roland Barthes. El cerebro de Einstein es un objeto mítico. Paradójicamente, la inteligencia más destacada forma la imagen de la mecánica mejor perfeccionada. Al hombre demasiado poderoso se lo separa de la psicología, se lo introduce en un mundo de robots. En las novelas de ciencia ficción, los superhombres siempre tienen algo de cosificado. Einstein también. Comúnmente se lo expresa por su cerebro, órgano antológico, verdadera pieza de museo. Tal vez a causa de su especialización matemática, el superhombre está despojado de todo carácter mágico. En él no hay ninguna potencialidad difusa, ningún misterio que no sea mecánico. Es un órgano superior, prodigioso pero real, incluso fisiológico. Mitológicamente, Einstein es materia. Su poder no conduce espontáneamente a la espiritualidad, necesita del auxilio de una moral independiente, la evocación de la conciencia del sabio. Ciencia sin conciencia, como se dice. El mismo Einstein se ha prestado un poco a la leyenda al legar su cerebro disputado por dos hospitales, como si se tratara de una maquinaria insólita que al fin se va a poder desmontar. Una imagen lo muestra tenso, la cabeza erizada de hilos eléctricos. Se registran las ondas de su cerebro mientras se le solicita que piense en la relatividad. Pero en realidad, ¿qué quiere decir exactamente pensar en esto, en aquello, ¿no? Sin duda se intenta hacernos sentir que los sismogramas serán más violentos cuanto más arduo sea el tema de la relatividad, entre comillas. El pensamiento es representado como una materia energética, producto mensurable de un aparato complejo, poco menos que eléctrico, que transforma la sustancia cerebral en fuerza. La mitología de Einstein hace de él un genio tan poco mágico que se habla de su pensamiento como de un trabajo funcional análogo a la producción mecánica de las salchichas, a la molienda del grano o a la trituración del mineral. Producía pensamiento continuamente como el molino de harina, y la muerte ha sido para él ante todo el detenimiento de una función localizada. El más potente cerebro ha cesado de pensar. Es una frasecita entre comilladas. El más potente cerebro ha dejado de pensar. Esta mecánica genial tenía un objetivo: producir ecuaciones. A través de la mitología de Einstein, el mundo ha reencontrado con deleite la imagen de un saber convertido en fórmula. Hecho paradójico. 2 puntos. Cuanto más el genio del hombre se materializaba en las formas de su cerebro, y cuanto más el producto de su invención alcanzaba una condición mágica, más reencarnaba la vieja imagen esotérica de la ciencia encerrada en algunas letras. Existe un secreto único del mundo, y ese secreto cabe en una palabra. El universo es una caja fuerte cuya clave es buscada por la humanidad. Einstein casi la encontró, y ese es el mito de Einstein. Todos los temas gnósticos vuelven a encontrarse en él: la unidad de la naturaleza, la posibilidad ideal de una reducción fundamental del mundo, el poder de apertura de la palabra, la lucha ancestral de un secreto y de un nombre,
la idea de que el saber total solo puede descubrirse de golpe, como una cerradura que cede bruscamente después de 1000 tanteos infructuosos. Por su simplicidad inesperada, la ecuación histórica E igual, ¿cómo sería esto? La fórmula de Einstein, que es masa energía por igual a velocidad masa por velocidad de la luz al cuadrado. Sí, señor, me acordé. ¿La tenés escrita? Me parece, en el piso. No, acá está escrita. Sí, la escribí, es cierto. Esa, en la noche de insomnio. Ni bien inventada pasó a formar parte de un... Bueno, ya hablaremos en otro momento. Es asador, se habla. Por eso, pero me olvidé. Es mucho vino con el asado. Bueno, entonces estábamos en la fórmula y ahora me la perdí. Bueno, cuanto más el producto de su invención alcanzaba una condición mágica... No, acá está. Por su simplicidad inesperada, la ecuación histórica, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, cumple casi totalmente la idea pura de la llave, desnuda, lineal, de un único metal que abre con facilidad absolutamente mágica una puerta sobre la que nos obstinábamos desde hacía siglos. Las imágenes lo muestran. Einstein, fotografiado, está al lado de un pizarrón cubierto por signos matemáticos de visible complejidad. Pero el Einstein dibujado, es decir, el que entró en la leyenda tiza en mano todavía, acaba de escribir sobre un pizarrón desnudo y como sin preparación la fórmula mágica del mundo. De esta manera la mitología respeta la naturaleza de las tareas. 2 puntos. La investigación propiamente dicha moviliza engranajes mecánicos, tiene por sede un órgano totalmente material cuya única monstruosidad es la simplificación cibernética. El descubrimiento, por el contrario, es de esencia mágica, simple como un cuerpo primordial, como una sustancia elemental, piedra filosofal de los herméticos, agua de alquitrán de Berkeley, oxígeno de Schelling. Pero como el mundo continúa, como la investigación aumenta permanentemente, como es necesario reservar también un papel a Dios, algún fracaso de Einstein se hace imprescindible. Einstein ha muerto, se afirma, sin haber podido verificar la ecuación donde tenía el secreto del mundo. Finalmente el mundo ha resistido, apenas penetrado el secreto se ha vuelto a cerrar, la clave era incompleta. De este modo, Einstein favorece plenamente al mito que se burla de las contradicciones con tal de instalar una seguridad eufórica, mago y máquina a la vez, buscador permanente y descubridor insatisfecho, desencadenador de lo mejor y lo peor, cerebro y conciencia. Einstein cumple los sueños más contradictorios, reconcilia míticamente la potencia infinita del hombre sobre la naturaleza y la fatalidad de lo sagrado de la que aún no puede despojarse. Muy bien, hemos dado entonces lectura a este capítulo del libro Mitología de Roland Barthes. Bueno, quedamos... A ver, Eduardo, hoy me tiraste abran juegos y ahora... Einstein siempre podemos pensar que es un mito, indiscutiblemente, por eso figura en el libro. Y después están los mitos sobre Einstein. Por ejemplo, yo escuché decir más de una vez que Einstein era malo en matemáticas. Sí. En su escuela secundaria, y eso es un mito. Era distraído, había un montón de cosas que no le importaban, pero matemática era su disciplina. Y era físico teórico. Todo su trabajo fue en física teórica. Y tuvo esa que tienen, porque viste que por ahí está el tema de, ¿existe el genio o existe el sudor en el 99 y el genio el 1? Yo creo que en ese libro ambas cosas. Mucho trabajo en la física teórica
Pero después está el genio, que tiene la capacidad de hacer lo que se llama el salto creativo. Romper los bordes o los límites de un paradigma científico vigente. Einstein se imaginó, el éter no existe. La ciencia llevaba décadas y décadas pensando que para que una onda pudiera transportarse tendría que haber un medio, ¿no? Y que viene casi desde los griegos, ¿no? De ese concepto se acuerdan del horror vacui. Los griegos tenían horror al vacío. Claro. Algo tenía que haber siempre. Y quedó durante siglos el concepto de que algo tenía que haber. Y fíjense, Einstein, comenzando el siglo XX, todavía eso tenía su cola. Y él dijo, no, el éter no existe, no hace falta nada para que una onda pueda transportarse por el espacio. Y ahí comenzó por supuesto, el libro también dice, él tuvo sus limitaciones, fue el gran físico de lo macro, la relatividad restringida, la relatividad general. Y llegó un momento en la historia de la ciencia donde él fue capaz de armar un nuevo paradigma, que pasó el paradigma de Newton, pero llegó a un límite. ¿Cuál era el límite? Lo micro, lo subatómico. Y ahí estaba la cuántica. Exactamente. Cada dice, se volvió a una vez que la llave de Einstein abrió una puerta, se volvió a cerrar bajo otro paradigma. Exactamente. Eso es genial. Y otra de las cosas, como una chispa, y el relator fantasma va a tener que decir algo. Está en el éter. Está en el éter, que es esto de desmontar el mecanismo de su cerebro porque dos hospitales querían observar ese cerebro. Sí. Eso es realmente, eso no sé si es monstruoso, es extraño, pero él lo dona al cerebro. ¿Eso fue así? ¿O no? Él lo dona el cerebro. Inclusive hay muchos músicos famosos que han donado su cuerpo para que fueran investigados y por qué habían muertos. En este caso él dona su cerebro y dos hospitales se disputan. Eso de desmontar un mecanismo. Ahora, también era muy valioso, si nos atenemos a los comentarios, eso es el cerebro de Leonardo da Vinci. Por ejemplo. Interesante el cerebro de Leonardo da Vinci. Claro. Pasa que en aquel tiempo no se lo podía estudiar. Ahora, tiene razón Rodo, que se dice que el cerebro de Einstein fue uno de los más estudiados. Sin tener un conocimiento muy a fondo de lo que pasó realmente con eso, aparentemente había un poco más de masa cerebral, pero hoy, por lo que se sabe a través de las neurociencias, más que el tamaño importa la conectividad neuronal, las redes neuronales que se hacen, las asociaciones. La capacidad de sinapsis. Exactamente, para poder hacer eso. Y respecto a lo que decía Eduardo, efectivamente está el mito de Einstein y todo lo que se hizo de mito sobre él, y está la genialidad de él de imaginar algo totalmente distinto, porque uno piensa ahora, porque ya lo sabe, ya tiene el diario del lunes, pero realmente partiendo de la realidad, encima estamos hablando del año 1900, ustedes se imaginan, 1905, cuando él presenta recién el primer avión había volado, recién la radio en pañales, ¿no? La mayoría de las cosas que conocemos ahora no estaban. El desarrollo de la teoría de la relatividad implica un esfuerzo matemático importante, por lo cual es cierto lo que dice Eduardo, que es un mito que él no sabía de matemáticas. Sí es cierto, pasó otra cosa mucho más interesante con el tema de Einstein, y que tiene que ver con esto de Homo Deus y de el cerebro humano que estamos hablando. Él hace un desarrollo según el cual el universo no era estático. Eso era el Einstein científico y el Einstein riguroso. Ahora, vamos a Harari, vamos al tema del hombre que tiene 3 cerebros. Su parte emotiva no podía aceptar que
hubiese Claro. un universo expansivo, no estático como él pensaba que era. Entonces, ¿qué hace? Hace una trampa, una pequeña trampita. En su ecuación agrega una constante con la cual el universo quedaba estático. Luego, con los descubrimientos de Hubble, que a través del corrimiento al rojo con el telescopio famoso, empieza a descubrir que las galaxias se alejan entre sí y encima más lejos están, a más velocidad se alejan, Claro. y otras evidencias más que empieza a descubrir el mundo de la ciencia, no tiene más remedio que aceptar que efectivamente el universo está en expansión y saca la constante de su ecuación. Es muy interesante ese tema porque habla de cómo somos. Todos somos así. No podemos aceptar, a veces buscamos, tenemos el sesgo de la afirmación, digamos. En Claro, psicología aparte cognitiva. son personajes que como dice bien el libro, se los mitifican, ¿no? Y por ejemplo, hay mucha gente no se acuerda que en su primer intento de entrar al Politécnico de Zurich, Einstein no entra. ¿Ah? Bueno, es Rinde en el descrito- Politécnico de Zurich y el primer intento es mal descrito por su afición medio a la vagancia en el colegio donde asistía. Y había una forma de llamarlo que no recuerdo, pero sí tenía fama de un tipo así. Un personaje Sí. que lo que le interesaba, en eso Sí. se metía. se Claro. enfocaba. Y si me Lo que permiten no la le última... interesaba. perdón. Sí. Perdón, Eduardo. No. ¿No? No, la última acotación también, referente a lo que acabo de comentar cuando agregó la constante para justificar su creencia, no su estudio científico, le pasó con el tema de la física cuántica, que también era un poco reacio a aceptar que hubiese azar y casualidad. Dios no juega los dados. Exactamente, Claro. dijo eso y estaba equivocado. Lo que pasa, amigo Oscar, Sí, adiós. en ese aspecto, en eso que vos decís, Es cierto eso. yo me acuerdo de Tomás Kuhn, que es Sí. cuando él habla de la teoría de la revolución de la revolución científica a través de los paradigmas. Y es tan real eso, que el propio Einstein, después de crear un nuevo paradigma, queda encerrado en ese. Pero le pasa a todos los científicos. Queda la inercia del paradigma. Es Y muy a ellos humano. mismos les cuesta Es salir muy- del paradigma. Es muy humano eso. El sesgo de afirmación se le llama. Exacto. Uno Claro, trata de ver, de leer todo lo que afirma, lo Su que ya, certeza. las ideas, las certezas que tiene, y trata de anular lo que lo contradice. Bueno, ahí está. Es Y la muy ma- la- nuestro. Eso explica porque- también muchos fanatismos religiosos. La políticos matriz, y la demás. matriz. El es tema de una- la certeza y la incerteza es todo un tema, ¿no? Y claro, porque vos Porque estás estamos- tranquilo, tenés un estamos- status quo, tenés Claro. un área de confort con tu pensamiento, Claro. tus ideas y todo. Si viene algo que te... Y tenés que tener el Lo que cerebro muy pasa es que- flexible para adaptarte. claro, lo que a- pasa Hay es muchos que- ejemplos muy interesantes. Y bueno, en la Siodo historia es de la uno, ciencia. las teogonías de Siodo cuando habla del caos primero. El caos primordial. ¿Cuánto tiempo pasó Primero para era que...? Erebo y la negra noche, ¿no? Sí, impresionante. Sí, es impresionante, tiene un factor emocional muy fuerte. Es lo que decía Oscar, esa contradicción Claro. que se pone en este paradigma de tener que aceptar la parte del relato como el mito y el logos al mismo tiempo. Es Claro. contradictorio también Claro. para nosotros. Sí, como el está- ser humano. Totalmente. Está el mito y el logos. Sí. Y hay un libro que se llama Paso del mito al logos, ¿no? Pero eso está ocurriendo continuamente porque el ser humano, cuando se ve asaltado por una serie de cosas inesperadas, se vuelve el más mítico de los tipos. Mientras no es asaltado por nadie y está en un mundo seguro, venga el logos. Y los mitos A nivel particular. a nivel particular. Sí, estoy de O acuerdo. si no, como comunidades también, guarda. Ahora, a nivel- Porque hay miedos ancestrales que llevan a aferrarse. A nivel histórico, no sé, corríjanme, pero el gran paso del mito al logos ocurre en la Grecia Sí, moderna, claro. ¿no? Donde tenían Sí. Sí, pero en un momento- muchas veces los mitos se hicieron mitos por las tiranías también, porque no se podía decir algunas verdades a ciencia cierta.
caso no tenía el conocimiento el pueblo de Egipto, lo tenían los sacerdotes. En cambio en Grecia hubo una apertura más importante, fundamentalmente en Atenas. Sí, el tema de la Bueno, Sócrates, Sí. era su trabajo de hormiguita era ese. Era ese, tratar de justamente. derribar el mito. De desactivar esa bomba que trajo tantos inconvenientes. La Sí. ciencia hoy también está desactivando muchos mitos que se institucionalizaron también. Sí, pero recuerda que ahí también la ciencia también se puede transformar en otro mito. Sí, muchas veces sucede. Pero habría que ver, Ahí se habría habla, que ver el el libro lado, de Harari habla mucho del cambio habría que, de las deidades. sí, está muy bueno Las eso. deidades van cambiando de Pero figura. habría que ver Tal cual. sí, qué pasa, por qué el ser humano necesita un mito, porque ahí está el tema. Y para responder las preguntas. Para no responder, podemos- Claro. no podemos responder eso. La doble dimensión que habla este. Ahí Necesita explicar. Humberto Necesita, Maturana. claro, necesita el sentido. Necesita Hay redondear. un libro de Víctor Frank, Ajá. La vida en busca de el hombre en busca de sentido. Sí, Y- que es terrible la experiencia. Y ahí la en el campo de experiencia concentración. que él ese libro prácticamente lo tiene escrito desde un campo de concentración, Claro, donde claro, cada claro. día era una prueba de vida y donde cada día, cada segundo, y lo dice así, había que buscar el sentido. Y o lo encontrabas o desaparecías. Claro. ¿No? Está hablando de momentos cúlmines en la vida, es decir, el ser humano tiene que aferrarse, digamos, que aferrarse de algo. Pero mientras seguimos con este debate, vamos a ver qué nos dice Ana Salazar, ya que estamos hablando de las cosas, lo que son las cosas. Bueno, ¿Mm? En un jardín oscuro donde la nunca puede ser. Grito pero nadie escucha. Soy como una rosa que busca un clavel. Y no puedo imaginar lo que sentirá mi cuerpo cuando rojo clavel deje de ser un sueño. Solo por ese dulce que hay en su boca, entre todas las flores me vuelvo, ay, me vuelvo loca. Oye, mira lo que son las cosas. El clavel no tiene espina tiene la rosa. Oye, mira lo que son las cosas. El clavel no tiene espina tiene la rosa. Oye, mira lo que son las cosas. El clavel no tiene espina tiene la rosa. Oye, mira lo que son las cosas. El clavel no tiene espina tiene la rosa. Solo le cuento mi pena al agua del río y al anochecer. No necesito alimento, solo de tus besos quisiera beber. Y solo de ser un mar quisiera dejar mi aroma, que estoy amando sola y el sol no asoma. Solo por ese dulce que hay en su boca, entre todas las flores me vuelvo, ay, me vuelvo loca. Oye, mira lo que son las cosas. El clavel no tiene espina tiene la rosa. Oye, mira lo que son las cosas. El clavel no tiene espina tiene la rosa.
solo por ese dulce que hay en su boca. Entre todas las flores me vuelvo, ay, me vuelvo loca. Oye, mira lo que son las cosas, el clave no tiene espina tiene la rosa. Oye, mira lo que son las cosas, el clave no tiene espina tiene la rosa. Oye, mira lo que son las cosas, el clave no tiene espina tiene la rosa. Oye, mira lo que son las cosas, el clave no tiene espina tiene la rosa. Bueno, después de haberle escuchado a Ana Salazar en Lo que son las cosas, vamos a ver qué nos dice de lo que son las cosas el amigo Eduardo Bailat, aquí presente. Mira, ¿qué son las cosas? Voy a tocar, dijiste una palabra, vamos a pasar de la ética, dijiste, a la estética. ¿No? ¿Dijiste? Sí. Bueno, mi aporte, cambiamos totalmente, así 90 grados, de la curva de 90 grados, la temática, y nos metemos en un fragmento de la historia del arte. Ajá. Que ocurrió desde el comienzo del siglo hasta prácticamente contemporáneo, una historia que terminó en 1906, el 2006 y 2006 y 2012 también. Una historia muy larga. Ustedes saben de que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich arrasó con el arte europeo. O sea, y no con todo en forma masiva, porque Adolf Hitler sabía perfectamente qué es lo que tenía más valor de todo. Esta historia comienza en Viena, en la Viena de la preguerra, en vida de una familia muy poderosa que tenía sus ancestros en el Imperio Austrohúngaro, los Bloch-Bauer, que fueron dos hermanos casados con dos hermanas. Esos casamientos eran esos casamientos de la aristocracia. Ambas hermanas y ambos hermanos venían de familias de banqueros. Los Bloch, por ejemplo, venían del imperio del azúcar, los Bauer y banqueros, y los Bauer de banqueros. Cuando se casan, estas parejas adoptan los dos apellidos, Bloch-Bauer. Estamos hablando de 1890 y pico, hasta fines del siglo XIX. En 1907, después de 3 años, el artista más importante, el pintor más importante que tiene Viena, que es Gustav Klimt, termina, después de 3 años, el retrato de Adele Bloch-Bauer I. 3 años le llevó a hacer la obra. Es una composición bastante compleja en cuanto a su armado. Es el retrato de Adele, ¿no?, que es la esposa de Bloch-Bauer, una mujer que era 16 años más joven que su marido. Esta mujer era mecenas, igual que el marido. El marido del Marchand compraba arte, eran de procedencia judía los dos, compraban arte. Él le paga a Gustav Klimt para que pinte a su mujer, para que haga un retrato de su mujer. Y Klimt se basa en los mosaicos bizantinos y hace un trabajo con plaquetas de oro y plata, y un trabajo de una ornamentación que realmente es impresionante. Se llama comúnmente el trabajo la dama de oro, porque se ve el retrato de esa mujer toda rodeada, inclusive su vestido hace juego, ¿no?, con el color, todo en dorado. La está viendo en la computadora.
tamaño real tiene 138 por 138. Es un trabajo grande. Bastante grande. Él termina en el 2007 el trabajo. Y ese cuadro queda en la mansión de los Bloch-Bauer en Viena. En el 1025. 1907 termina el cuadro. 1907. No 2007, No, 1907. Claro, 1907. 1907. Sí, sí. En el 1925 Adele contrae, algunos dicen tuberculosis, otros dicen una meningitis, ¿no? El tema es que esta mujer muere joven y antes de morir le deja al esposo una carta testamentaria donde ella quiere que los cuadros de Klimt que estaban en su mansión queden para el museo más importante que tiene Austria, que es el Museo Estatal de Bellas Artes de Austria, que se llama conocido como el Waldemere. Eso queda, los cuadros mientras tanto quedan en la mansión. En el 38 comienza el Anschluss, que se llama, que es la anexión de Austria por parte los de los alemanes. nazis. Marzo. Es algo paradójico y terrible porque es una palabra que no es que se anexa a Austria en un día, fue todo un proceso donde hubo marchas y contramarchas de parte de políticos austríacos, pero una gran parte de los políticos austríacos estaban a favor. El Tercer Reich entra a Viena, Claro. victoriado, Claro, sí. una parte muy importante, sobre todo el estudiantado, apoyando al Tercer Reich con Sí, sí. las esvásticas y con un gran sentimiento antijudío también. Sí. Al tiempo que las cosas que en Viena comienzan a cambiar y una por una todas las grandes familias vienesas son saqueadas, ¿no? Esto Adele no lo vio porque muere antes. Entran a la mansión de los Bloch-Bauer, es saqueada y sacan determinadas cosas, entre pinturas, objetos de arte, porcelanas. Entre las cosas que sacan es el retrato de Adele, el 1 y el 2, porque había 2 retratos de ella. En el 2000, en 1945, Al final de la... 1945, casi al final de la guerra, antes, en 1938, 38 creo, él se logra salir de Viena, el viudo, y logra llegar a Zúrich, y ahí queda en Zúrich, ¿no? Se salva. Y en el 45 él muere, casi ya terminando la guerra. Él muere de muerte natural. Y antes de morir, él hace su propio testamento, porque los cuadros los había pagado él, el esposo, ¿no? Y se los había pagado muy bien al Gustav Klimt. Sí. En el testamento de él, los cuadros se los deja a sus herederos. Como ellos no habían tenido hijos, sus herederos eran sus sobrinos, los hijos del otro matrimonio. Entre sus sobrinos había 3. En 1998 la única persona que estaba viva es una persona que ya residía, porque se había escapado en aquellos tiempos, cuando comienza la Primera Guerra. El resto de la familia, algunos se suicidaron, sus amigos, su familia, algunos fueron a campos de concentración porque eran todas de familias judías, ¿no? María Altmann, ella María Bloch-Bauer, hija del otro matrimonio, ¿no? Sobrina de Adele y de Bloch-Bauer. Logra llegar a Estados Unidos y se asienta en California. Conoce a era también judía, se casa en Europa, se van los dos, con un tal Altmann, no me acuerdo el nombre en este momento, también un banquero importante, eran todas familias aristocráticas.
se asientan en California. En California ella transcurre su vida hasta que ocurre que en el año 1998, por otro caso que están buscando en el Museo Valdevere, se dan a conocer unos documentos. Y en esos documentos, la familia que estaba buscando era la familia de un pintor de nombre Egil Schiele, que estaban buscando también cuadros robados por los nazis. ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran un inventario hecho por los nazis con la firma de Adolf Hitler, donde están todos los cuadros que habían sido robados, entre los cuales estaban los 5 cuadros de Klimt, de la familia de los Bloch-Bauer, y estaba la Dama de Oro, estaba el retrato de Adele Bloch-Bauer. Cuando esta mujer sabe eso, se le ocurre la posibilidad de comenzar una acción legal contra el gobierno de Austria. Sí. Los Bloch-Bauer en aquel entonces, 1907, 1909, eran mecenas, vivían en una mansión, todas las semanas hacían grandes reuniones. La gente que frecuentaba esas reuniones no eran más ni menos que, por ejemplo, Sigmund Freud, Bien. Brahms. Sí. Todas, todo lo que... Toda la aristocracia intelectual era la capital, de Viena. hasta ese momento era la capital cultural del mundo. Y fíjate vos cómo son el Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo son las coincidencias? María Altmann, Bloch-Bauer de Altmann, en California, se pone en contacto con un joven abogado Sí. de apellido Stromberg. ¿Te suena? Sí. Es nieto De Schoenberg, el Schoenberg. creador del dodecafonismo. Exactamente. Que la Que música- también frecuentaba a Claro. los Bloch-Bauer en aquel Sí. entonces. Tenía en común que con Freud y con todos los demás eran judíos y bueno, y en este caso... Entonces, María Altmann y este muchacho se proponen, contra viento y marea, tratar de recuperar Sí. las obras. Claro. Que comienzan primero estableciendo una declaración del petitorio ante la Galería Valdevere. Por supuesto que los austríacos le contestan que no. Claro. Después lo hace ante el gobierno de Austria, pero el gobierno de Austria, como ocurría en España, cuando uno comenzaba un litigio por una obra de arte de un alto valor, el precio que tenía que poner al principio se correspondía con la obra, y no estaba al alcance de eso, de esta gente. Entonces lo que hace Stromberg, el abogado, hace un artilugio, piensa cómo se puede hacer para recuperar la obra. Entonces mete un artilugio legal que cambió, es una jurisprudencia internacional que estaba sentada de una forma antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial cambia totalmente. Ustedes saben de que una nación no puede iniciarle un juicio a otra nación. Hay una inmunidad, digamos, desde el punto de vista de soberana. Claro. La inmunidad de Creo que soberanía. Que se le llama. Uno no puede litigar sobre otra nación. Eso estaba perfectamente establecido antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, eso comienza a reverse, el tema de la inmunidad soberana, y se hace una moderación. Los estados tienen la posibilidad, sobre todo Estados Unidos lo toma inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, depende de los casos, y le ponen en latín. Uno de los casos se llama Swiss Imperium y el otro es Swiss Gestiones. Es decir, si el Estado actúa como Estado en un litigio o si el Estado actúa como particular en un litigio. Este joven abogado se da cuenta de que los cuadros de Klimt llegaban a través de libros a Estados Unidos, y en Estados Unidos la gente compraba libros sobre arte y veía los cuadros de Klimt que estaban en la Galería Valdevere. Entonces decía, esto es un acto comercial,
entonces se puede aplicar la segunda, la segunda parte, que es el Swiss Gestionis. ¿Qué es lo que significa esto? Que le daba la posibilidad a Estados Unidos a revocar la inmunidad soberana. Eso es lo importante. ¿Cómo estamos con el tiempo? Y por eso. Bueno, sigue. lo podemos, ¿cómo ¿Podemos? Sigue muy bien esto. Podemos lo seguir. podemos si querés redondear en la próxima. Me parece. Porque lo más interesante de todo Claro, es sí. cómo termina esto. ¿Cómo termina? Y bueno, que quede en Te suspenso. digo, Stromberg, este joven abogado, un tipo que recién empezaba, Mm, se juega toda su carrera en esto. claro, sí, me acuerdo de la película. Y bueno, esto fue llevado al cine, Al una cine. película muy exitosa con... Sí, la Dama de Oro, ¿no? Pero es el caso más importante de la restitución de obra de arte. El cuadro al final es subastado, lo compra un coleccionista estadounidense que fue muy importante en el gobierno de Clinton, estuvo como cónsul en Viena, también un magnate, un banquero muy importante, también de origen judío, y lo compra en 135 millones de dólares. Mira. El cuadro más caro que hasta ahora en la historia del arte que se ha vendido en Estados Unidos. Más caro es Messi. Bueno, En la próxima vamos Sí. a terminar de redondear, porque es muy interesante el tema del litigio internacional, porque es prácticamente único, uno de los pocos en la historia que se dio de esta forma. de esta forma. ¿no? Como una obra robada por los nazis vuelve a su dueño, a su lugar de origen. a su lugar de origen, a su dueño. Mucha Bueno, jurisprudencia. hay de ¿Y eso. por qué? ¿Y por qué vuelve? ¿no? Vamos a ir entonces caminando despacito hacia la salida. Está muy interesante, pero vamos a continuar en la próxima emisión Crisálida. Y esta vez, para final, mientras, como dije, caminamos hacia la salida, vamos a escuchar, por ejemplo, esto. Y sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un amanecer visto en el desierto de Sahara por este señor Edvard Grieg, que fue uno de los más importantes referentes de la música contemporánea. Edvard Grieg, el amanecer de la suite Pir Shin, que es una suite memorable donde se muestra uno de los más grandes talentos del mundo. Y nos vamos a despedir entonces con esta música. Después de esto viene el final y volvemos a ir preparándonos para una nueva emisión Crisálida. La Crisálida, como sabemos, va trabajando por dentro, produciendo un cambio desde adentro. A eso vamos. Muchísimas gracias y bueno, sigamos.
Pero uno alguna vez dobla una esquina. Algo no visto aún